Teoría y metodología de la geopolítica, hacia una geopolítica de la construcción del poder. La geopolítica es un objeto de estudio dinámico e interdisciplinario que requiere el marco teórico que le ofrecen las ciencias políticas, las relaciones internacionales, la geografía y otras ciencias como la economía y la historia. El autor hace una revisión crítica de los criterios de la geopolítica clásica y latinoamericana sobre todo, así como el impacto de la economía de mercado en estos países, que no han dejado de estar bajo el yugo de la dependencia para proponer vías de integración regional verdaderas. Formas de construcción teórica, procesos entrópicos y heurísticos. Se denomina proceso entrópico a los caminos que se escogen de manera racional o no para ir en una dirección determinada, buscada o impuesta. El objetivo concreto rige el camino concreto con base en lo que se elige o se impone, se decide qué camino seguir y cuáles no. El proceso heurístico es la forma en que se elige de la manera más adecuada, evitando a su vez imposiciones. La capacidad de predecir si se puede ir en una dirección u otra está sujeta a múltiples factores que dificultan establecerla con precisión. Una cosa es el mundo y su realidad, y otra la descripción que se hace del mundo. El riesgo permanente que se tiene en la toma de decisiones solo puede ser cubierto por una lectura clara sobre el funcionamiento de la estructura del sistema. Esto implica tener en consideración una de las variables centrales, el poder y la forma en que se configura el sistema. Es necesario diferenciar entre la realidad que está fuera del ser humano y el proceso discursivo que se utiliza para operar en esa realidad. En distintas ocasiones, la verdad objetiva se confunde con el discurso del poder. No se toma el conocimiento directamente de las leyes naturales, sino a través de las prácticas humanas, independiente de la retórica y el discurso, las leyes de la naturaleza. Estructura del sistema. La generación de modelos analíticos representativos a través de procesos heurísticos contempla áreas temáticas como la geopolítica de los cambios en el sistema, los procesos de descolonización, la constitución de un movimiento de países no alineados, las consecuencias de la guerra de Vietnam para el equilibrio de poderes, la creación de la OPEC y sus consecuencias en la economía y las finanzas globales, el surgimiento de la Comisión Trilateral y su incidencia en el orden económico internacional, el surgimiento de la transnacionalización y sus consecuencias sobre el Estado-nación, la emergencia de organizaciones de la sociedad civil como las ONG, etc. ¿Cómo evoluciona el sistema global? La configuración del sistema global y el proceso histórico de la globalización han sido la resultante de la expansión y la dominación económico-comercial, militar, político e ideológica, cultural, religiosa. Las civilizaciones más influyentes y poderosas marcaron las pautas para el resto del planeta, expandiéndose progresivamente, dando lugar al mundo complejo actual basado en culturas dominantes y sobrevivientes. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos bloques impermeables durante 50 años bajo el lema amigo-enemigo. Con el fin de la Guerra Fría se acabaron las viejas divisiones ideológicas y comenzó a imponerse una división más difícil de reconocer basada en la tecnología. Ya no son las ideologías sino la tecnología la que crea una nueva y profunda división en el mundo en bloques o conglomerados geoeconómicos. La innovación comercial es hoy en día, por lo general, el producto de tanto una visión científica básica como la de ingeniería aplicada, que cuenta con el respaldo de patentes. Procesos de globalización. Desarrollo histórico. El mundo bipolar comenzó a orientarse hacia la configuración de un sistema multipolar
que gira alrededor del eje económico, tecnológico, financiero, en el que Estados Unidos debía competir vis a vis con Europa y Asia. Los cambios políticos generados por las elecciones en el 2009 en Estados Unidos crearon cambios en el relacionamiento, aunque más en el orden estratégico que de carácter paradigmático. Se pasó de la doctrina de intervención preventiva de George Washington Bush a la de negociación preventiva y poder inteligente de Barack Obama. La geopolítica clásica. Estas variables son importantes ya que han producido actores no estatales con alto grado de incidencia en el comportamiento de Estado, así como el sistema mundial. La creciente incidencia de organizaciones de la sociedad civil puede transformarse en un factor que detone una nueva geopolítica en la que la variable sociedad civil comience a tener participación. En la geopolítica clásica encontramos autores como Friedrich Ritschl, 1860, que dice: relaciones de poder exige aumentar los territorios. El Estado es un organismo vivo, espacio vital. Alfred Maugham, 1890. Importancia estratégica del dominio de los mares para dominar el comercio y el mundo. Alfred Mackinder, 1904. La isla mundial, dominio del mundo. Rudolf Jensen, creador del vocablo geopolítica en 1916, relaciones entre la geografía y la política internacional, Estado como un organismo geográfico vivente. Geopolítica crítica. En la década de los 60, frente a la geopolítica clásica, se inició la etapa de la geopolítica crítica. Se surgieron los pasos de los pensadores como Michel Foucault, quien consideraba la geopolítica como un factor de reconstrucción y de transformación global, en especial para los que carecían de poder. El filósofo Picton le dio una gran importancia al discurso y a los planes de acción y transformación de los gobernantes e intelectuales. Para él, la dominación helística estaría siempre presente y debía ser reemplazada como una contraélite política e intelectual a la geopolítica. A su vez la consideró como un discurso que concernía la relación entre conocimiento de poder y las relaciones sociales y políticas. Fragmentación y autofragmentación en América Latina. América Latina es una de las regiones heterogéneas en cuanto al grado de desarrollo y a su orientación política. Los gobiernos siguen los lineamientos en su gran mayoría. Nada tiene que ver con la región como tal, sino con los de las élites dominantes, tanto locales como foráneos, con la excepción de algunos pocos gobiernos que históricamente y en la actualidad han buscado desarrollar políticas autónomas de manera solidaria y dificultosa. Desde la época de la independencia ha existido en América Latina un permanente proceso de fragmentación. Las líneas geopolíticas en América Latina han sido trazadas desde afuera. Los factores que incidieron a partir de los 90 en el desarrollo y comportamiento institucional han sido la globalización asimétrica y desigualitaria, principalmente en el terreno económico financiero, desarticulación del Estado-nación, transnacionalización en la toma de decisiones, privatizaciones de las empresas, seguridad, la banca, surgimiento del imperio norteamericano. Tipos de integración. Hay tres posibles tipos de integración que lo son: territorial, organizacional y asociativa. Cuando hablamos de la territorial, implica proximidad o contiguidad geográfica o espacial, como los proyectos para integrar las cuencas del Orinoco, el Amazonas y el Plata. La organizacional se trata de una forma heterogénea y jerarquizada de integración que resulta en una desigualdad en el reparto de ventajas y beneficios. Algunos de los ejemplos son las divisiones internacionales de trabajo, el proyecto del ALCA, la Mercosur, la LADI, etc. En todos los casos existe una gran asimetría de poderes de todo orden entre los miembros de los procesos. Y la asociativa se busca solucionar los posicionamientos frente al proceso global internacional
o al proceso integrativo heterogéneo y desigualitario. Lograr una capacidad negociadora y autonomía de desempeño. Los que están disconformes con la situación de desigualdad en el reparto de los beneficios se unen para maximizar su capacidad. El primer paso necesario y esencial es tomar conciencia de la situación asimétrica y dependencia. Características de los sistemas políticos en América Latina. América Latina se ha caracterizado por tener cambios continuos de gobierno, una gran inestabilidad política y una tendencia a conservar determinadas pautas de mando político con características vinculadas a los intereses de los grandes grupos económicos. Los golpes de Estado en América Latina básicamente se dividen en restauradores del orden. El primer caso se encuentra en la mayoría de los golpes de Estado militares en la región y algunas dictaduras electorales como los casos del somocismo en Nicaragua. Reformulación del orden establecido. En el segundo caso se encuentran los golpes de Estado orientados a la reforma o a la revolución. Por ejemplo, la Revolución Mexicana, la Revolución Cubana y la Revolución Peruana. El grado de dificultad de los sistemas políticos estuvo definido por los intentos de reorientar los modelos económicos hacia alternativas de mayor autonomía. Países que desarrollaron economía en una zona templada, como lo fueron Uruguay, Argentina, Paraguay y el sur de Brasil, produciendo grano y carne, transformándose en un complemento de las economías europeas. Los países que desarrollaron una economía en zona tropical, Brasil, Colombia, Centroamérica y el Caribe. La producción de estos países era azúcar, café, cacao, yuca, yute, caucho, etc. Y en realidad competían con colonias europeas en África para poder exportar sus productos a Europa. Concepción, sistema de la geopolítica. Dentro de todo sistema, la idea de cambio genera el temor por el desorden. Siempre hay impactos al sistema por demandas que se generan desde miembros insatisfechos o que desean cambiar o mejorar su estatus. Los cambios son naturales en todo sistema. Todos los cambios deben buscarse dentro de los parámetros aceptados por el sistema, quienes lo controlan para evitar que éste busque neutralizarlos utilizando mecanismos sancionadores, es decir, un proceso homeostático. Los periféricos, por medio de mecanismos institucionales como la ONU, desconociendo el papel del poder en el sistema, buscan resolver situaciones sociales y de desarrollo. Los poderosos conductores del sistema priorizan si la dirección y estabilidad por sobre las demandas de los periféricos. A su vez, los periféricos no solo deben de tener en cuenta eso, sino aprender a generar su propia capacidad de modificar el sistema en beneficio propio. De forma subrepticia, el sistema, quienes lo controlan, no lo harán por ellos.